hoy vemos dos estilos de vida. En realidad vemos casi solo uno. Y el estilo de vida, el camino que más vemos en nuestros días es el camino del ego, donde el ego gobierna el corazón de la gente y donde todo se trata de mí, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de yo. Y se trata poco de Cristo. Y hay muchas preguntas que nosotros nos necesitamos hacer como iglesia. Porque parece ser que el ego y la forma de pensar del mundo nos afecta, porque estamos en el mismo colegio, estamos en el mismo supermercado, estamos en la misma calle, estamos en los mismos lugares donde el ego gobierna. Ahora nosotros no vamos a pedir que el mundo se despoje del ego, pero sí nosotros necesitamos despojarnos del ego para que Cristo gobierne nuestros corazones. Y eso es muchas veces lo difícil. Pablo está hablando a Timoteo en el capítulo 3 y dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Creemos que estamos en los últimos días de esta tierra por las señales que vemos. Y si ustedes escuchan atentamente el texto que voy a leer, ustedes van a decir: todo esto ocurre hoy. Ocurre en mi propia casa, ocurre en mi familia, ocurre con mis vecinos, hasta ocurre con mis hermanos de la fe. Parece que esas señales yo las conozco todas. Ahora, lo que yo tengo que discernir, si esas señales no están en mi propia vida. Porque si están en mi propia vida, necesito tomar decisiones. Y no se preocupen si usted las descubre en su propia vida, yo las descubro en la mía también, pero tenemos que despojarnos del ego. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta. Esa es la primera señal, gente egoísta. Otra traducción bíblica dice amadores de sí mismo, que están enfocados en ellos mismos, que todo tiene que tratarse de mí. A mí me tiene que dar esto, a mí esto, a mí esto y a mí esto, y si no es así, yo soy el ofendido. O sea, una señal de que te ofendas todo de balde es ya una señal de que eres gobernado por el ego. Porque si Cristo gobierna tu vida, el ego no tiene espacio. Así que el enojarse fácilmente, el picharse fácilmente es una señal de que el ego en nosotros necesita morir. Así que la gente será egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Aquí no dice ricos, dice interesado en ganar más y más dinero. El objetivo de su vida es el dinero, porque son esclavos de sí mismo, porque si su ego le pide
muchas cosas para satisfacer y nunca está satisfecho el ego, entonces necesitan más recursos para satisfacer el ego. Pablo en otra parte dice que él sabe vivir en abundancia y en pobreza. O sea, lo que él está diciendo, a mí no me mueve el dinero, yo estoy feliz el 1 y estoy feliz el 15 y estoy feliz el 20. No sé si me entienden. Porque algunos cobran el 25, están felices del 25 al 30. El 1 ya opa. Y ya hay 25 días de tristeza, de ruina, Esa es una señal de que el ego gobierna y no Cristo. Entonces necesitamos probar nuestros corazones. Claro, cuando el ego gobierna, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. La soberbia, el orgullo, porque el yo se ve a sí mismo nomás y trata de levantarse por encima de los otros, porque ese yo caído no tiene nada de bueno, porque ha caído. Sigue diciendo, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Hoy día hay muchos niños así. Y tiene que ver con la manera como los enseñamos. Entonces la pregunta, ¿le enseñamos el camino de Cristo o fortalecemos el ego pecaminoso en ellos? Y ese es un camino completamente distinto y va a significar a veces también que nuestros hijos ya sufran tribulaciones en los colegios y vamos a tener que enseñarles a perdonar, no a ser egocéntricos. Y muchas veces ahí nos equivocamos porque alimentamos su ego y pensamos que le estamos haciendo bien a su corazón. Enseñar al niño a tener un corazón sano no tiene nada que ver con enseñar a los hijos a tener un corazón egocéntrico. Para eso la enseñanza tiene que pasar por la cruz de Cristo. Un niño entiende muy bien si les enseñas con claridad cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo Jesús era en todas sus acciones. Porque cuando crecen ya desde chicos en los egos, serán crueles y violentos con sus propios padres, algunos lo saben, y no podrán dominar sus malos deseos y se llenarán de odio y mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Ese es un egocéntrico. Y lastimosamente el mundo está lleno y la iglesia también. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, lo que su ego le pide. Dirán, eso es lo peligroso, dirán que aman y respetan a Dios. Yo soy cristiano, van a decir. Pero
Dice, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Es una advertencia que está en 2 Timoteo capítulo 3. Y todo lo que he leído, yo estoy seguro que ustedes disciernen en el mundo hoy fácilmente y un poco más difícil en su propia vida. Porque nos cuesta más analizarnos que analizar a otros. El ego es un dios, es un ídolo. Es un Dios falso. Cuando todo se trata de mí, yo. Y hacemos mucho para mantener en el trono a nuestro yo. Y normalmente hacemos daño para mantenerlo gobernando. Pero si queremos ser cristianos, los primeros cristianos, para ser cristianos, dieron su vida por el testimonio de Cristo. Ya no vivía el ego, sino gobernaba el Espíritu de Cristo en ellos. Entonces Filipenses nos dice en el capítulo 2, verso 4, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Otra traducción dice, para los demás. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. La manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Cómo pensaba Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar cómo pensaba Jesucristo? Tomamos decisiones sin ni siquiera pensar en Él, pero decimos que Él es nuestro Señor. ¿Si saben lo que significa tener a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida? Los antiguos lo entendían muy bien. El Señor era el dueño. El Señor le había comprado al esclavo. Entonces el esclavo tenía que hacer todo lo que el dueño, el propietario, le decía. Ahora Jesús nos compró con su propia sangre y dice que voluntariamente nosotros le aceptamos como Salvador y como Señor de nuestra vida. Ahora, si Él es Señor de mi vida, ¿no debería yo también obedecerle en todas las cosas? Consultarle todas las cosas. Los que aprendieron ese principio caminan de victoria en victoria, porque el Señor nunca pierde. Miren las derrotas que tienen y van a ver cuántas decisiones todavía son propias y no nacieron en Dios. Y ahí hay muchos que dicen, bueno, difícilmente discernir la voz de Dios. Y a veces tenemos que retroceder y preguntarnos, ¿dónde yo empecé a desobedecer la voz de Dios? Porque ahí donde empezamos a desoír cuando Él nos hablaba, probablemente la perdimos. Porque todos cuando recién conocieron a Cristo discernían con claridad la voz de su pastor, del Señor Jesucristo. Pero mientras más empezaron a tomar decisiones, porque ya saben cómo se hace, más se alejaron de la voz y ya no la escuchan. Hay que recuperar la voz del Señor. ¿Dónde se recupera?
en la intimidad, en la búsqueda y en el arrepentimiento. Porque si Jesús es el Señor, indefectiblemente necesitamos ser guiados por el Señor para caminar en sus pasos. Y mucho nos ayuda siempre a hacer la misma pregunta: si estaría Jesús en mi situación, en mi casa, en esta situación con mi mamá, con mi papá, en esa situación económica, en ese trabajo que yo estoy, en esa facultad, en ese colegio donde yo estoy, ¿qué haría? ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué haría con el prójimo? ¿Qué haría con aquel herido? ¿Qué haría con aquel enfermo? ¿Qué haría con aquel drogadicto? ¿Qué haría Jesús con el vecino que me ofende, con el hermano que me estafó? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con el borracho? ¿Qué palabras usaría con el drogadicto? Dice aquí la palabra: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Él fue igual a Dios. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndole esclavo de todos. ¿Saben lo que hizo Jesús? Él quitó su ropa de rey. No del rey de esta tierra, sino del rey del cielo y de la tierra. Él se bajó del trono. No porque le convenía, sino por amor a nosotros. Él se negó a sus derechos de rey para venir a la cruz. Él se despojó de toda su gloria para venir a ser humillado y maltratado por amor a nosotros, para darnos salvación. Hay demasiado significado en esto. Espero yo que el Espíritu Santo lo lleve a su mente y a su corazón y a su sentir profundamente, para que podamos entender lo que Jesús hizo y para que podamos entender que eso es lo que nosotros necesitamos hacer para caminar con Cristo. Jesús no era egocéntrico, pero era rey. Él era rey, no es que se había levantado él como rey. Como el ego te hace, te autolevanta, aplastando al mismo tiempo a otros. Él era rey. Él era rey. Él era igual a Dios. Y se despojó a sí mismo, bajó del trono. Y hay muchos que necesitan hacer eso con su ego. Despojarse de tantos deseos que por años han tomado el control del corazón. Y ya no permiten ni acercarse a Cristo. Porque el ego dice: no, me va a costar algo. No. Fíjense los fariseos, ¿por qué se perdieron? Por su ego.
porque ellos ya veían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos decían, si yo reconozco, tengo que reconocer todo el mal que he hecho. Prefirieron mantener su estatus y perder la salvación. Hay muchos que por mantener una apariencia se van a perder. Eso es una realidad, ya lo vemos en los fariseos. Lo vemos también en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Ananías y Zafira, que por querer tener un estatus, hicieron lo que hicieron. Ahí el ego que ya estaba enterrado salió a flote y les destruyó. Jesús se humilló, obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Eso hizo por amor a nosotros. ¿Cuánto necesita este mundo gente como Jesús, que está dispuesta a abandonar su trono de comodidad, ir por aquel que quizás tú eres la única esperanza de levantarlo? Es tan fácil opinar sobre aquel que está arruinado. Es tan fácil estar sentado y opinar. Pero es tan lindo cuando alguien va a restaurar. Nosotros somos un hospital como iglesia. Un hospital de los drogadictos, de los alcohólicos, de las prostitutas, de los endeudados, de los amargados, de los violados, de los desprotegidos. Un hospital con un grupo de personas que son ustedes, que tienen el llamado y la unción para sanar a todas esas personas y para traerlos a la libertad. Hay muchos que hoy están bien, sanados, porque alguien fue por ellos. Porque hubo alguien que se despojó de su yo para ir por aquel que ni por sí mismo tenía esperanza. El Señor Jesús nos llama. Si el mundo y la publicidad nos dice que necesitamos esto y esto, yo te digo hoy, tú no necesitas cosas. Necesitas a Cristo y otros necesitan de ti. Dejen de ser prisioneros de un sistema que te esclaviza. Porque todo el tiempo la publicidad te dice que necesitas tal y tal cosa para ser feliz, y lo tienes y eres menos feliz. Y nos endeudamos y cada vez nos desenamoramos más de Cristo y más de lo que nos hace infeliz. Que necios somos muchas veces y no nos damos cuenta
Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado a sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo. Otra traducción bíblica dice para que caminen en sus pasos. Jesús nos ha dado un ejemplo para que caminemos en sus pasos. Primero que hizo Jesús, jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Jamás. Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Jamás. No se olviden, la palabra aquí dice, nos ha dado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Jamás pecó, jamás engañó, jamás insultó, jamás contestaba a los que le insultaban, jamás amenazó. Él, atiendan bien, y eso es una clave que necesitamos entender con toda la injusticia que sufrimos. Jesús conocía a Dios. Él conocía a Dios. Dice, él se encomendaba a Dios que juzga con justicia. Él sabía que estaba mal que le insultaban. Él sabía que estaba mal que le escupían, que le golpeaban, que le crucificaban. Él sabía que estaba mal. Pero él entendió algo que la mayoría de nosotros no entendemos. Que Dios es juez justo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser como Cristo? Todas esas injusticias son reales. Pero ¿qué haces con eso? ¿Vos sos el juez o Dios es el juez? Lo que Jesús entendió, que Dios es el juez. Y Él es justo. Entonces, lo que Jesús hizo es llevarlo a la cruz, llevarlo al Padre y decir, tú eres el juez, yo sigo amando. Yo vine para eso, eso es mi propósito, amar, perdonar, restaurar, sanar, liberar. Y de las injusticias se encarga Dios. Sean libres de eso. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú estás intentando alcanzar justicia, te vas a equivocar, te vas a arruinar, te vas a amargar y te vas a alejar de Cristo. Aprende a estar en oración delante del Señor hasta que esa carga se vaya y tú entiendes que Dios es el juez. Él se va a encargar. Ese principio manejaba a Cristo. Dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Fiel es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Y yo creo que el Señor nos ha hablado por esta palabra para que analicemos a profundidad nuestro corazón. Porque yo sé que todos en algún momento empezamos bien. Pero es tan fácil ser atrapados
en el ego. Y muchas veces, cuando uno pasa muchas cosas difíciles, como yo y mi familia, quieres aferrarte también a algo visible y gozarte en algo, y de repente te das cuenta que estás construyendo un reemplazo que te aleja, y tienes que reencauzar tu vida. Yo quiero hablar a los que les va muy bien, que ese estar tan bien no haga que crezca el ego. Estoy tan bien, entonces estoy bien por mi producción, por mi esto, por mi aquello, lo he logrado. Pero también quiero hablar a aquellos que han sufrido mucho ya, muchas injusticias, mucho esto, y que quizás se han construido en ellos mismos cosas en cual tienen alegría y dicen, en eso me aferro. Si en lo que te aferras no es Cristo y su misericordia, estás construyendo algo que no te va a poder sostener. Por último, quisiera que cada uno de nosotros aprenda una lección para todos los días. Hacer la pregunta, cuando te levantas, ¿qué haría Jesús? Jesús, cuando se levantaba, dice la Biblia, muy de madrugada, siempre se iba a un lugar solitario a orar. Y dice que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le mostraba lo que debería hacer, eso hacía. Así que despiértate a la madrugada, a la mañana temprano, y hazte esa pregunta. Y empieza a orar hasta que tengas un sentir de lo que Dios quiere que hagas en este día. No caminemos más con lo que me parece o con lo que el fulano dijo que debería hacer, o lo que atiendan bien lo que la presión me dice que necesito hacer. Si tú escuchas a los que te presionan, te vas a equivocar. Si no me creen, lean la Biblia. Todos los que tomaron decisiones bajo presión y no consultando a Dios se equivocaron. Toma la decisión por el Espíritu cuando Él te hable. Entonces, cuando tú caminas, Jesús siempre se detuvo. Se detuvo cuando le llamó el ciego Bartimeo. Se detuvo cuando los leprosos rechazados que no podían entrar en la ciudad le llamaron. Se detuvo por el galareno endemoniado, rechazado, odiado por la sociedad, para librarlo. Se detuvo ante aquella mujer considerada impura porque tenía flujo de sangre hace 12 años. Se detuvo ahí. Tuvo misericordia del pueblo hambriento. Tuvo misericordia de María Magdalena, que había tenido 7 demonios y se prostituía. Se detuvo para salvarlo. Se detuvo cuando le vio a Zaqueo y vio su corazón arrepentido de todas las estafas. Se detuvo y se fue a su casa para que entre en salvación.
Se detuvo ante el fariseo que le necesitaba. Se detuvo ante el principal de la sinagoga, que probablemente le había prohibido predicar en la sinagoga. Se detuvo ante toda clase de gente sin excepción. El Señor está llamando a su iglesia a seguir sus pasos. Los pasos del mundo son el ego que grita en ti. Los pasos de Cristo son los pasos hacia otros, pero que te alejan a Cristo. Tú eliges. Y vas a tener que elegir muy conscientemente para seguir los pasos de Cristo. Porque los pasos del ego, el yo ya escogió. Jesús se despojó de sí mismo. Nosotros, todos necesitamos despojarnos del ego y volver con todo nuestro corazón a Cristo.